Bienvenidos a un ciclo de entrevista NEA Hoy, un ciclo de reportaje y entrevista en profundidad a diferentes personalidades locales, regionales y nacionales. Hoy tenemos el placer de recibir a un músico muy importante y con una trayectoria y una historia de vida muy increíble por todo el mundo, formoseño, que recibió una distinción en el Latin Grammy 2020 con el disco Cumbiana de Carlos Vive por su gran participación y su trayectoria. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Nati, muchas gracias por la invitación. Así que recién llegado al programa. Bien. Ale, un gusto tenerte en nuestro living y la verdad que tenés una historia de vida muy rica y muy linda, digamos, para compartir con todo. Y además sos formoseño y un Sí. formoseño que tiene mucho por contar. Contame dónde naciste y cómo viviste tu infancia. Acá en Formosa, en el Sanatorio Formosa, más precisamente. eh, yo me crié en el barrio San Martín, que supongo que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Eh, en la casa de mi abuela, vivíamos en la casa de mi abuela. Y tenía una vecina particular que desde chiquito, ya no me acuerdo el nombre de la vecina, pero sí me acuerdo que me había dado una lata de leche nidos con cucharas. Y ahí empezó la fiebre del baterista. Ahí te llamó la atención el Sí, tema de sí. tocar Sí. con Tengo fotos de esa época, tipo 3, 4 años tenía, sí. donde ya tocaba inconscientemente, así que no sé si la elegí yo, me eligió a mí, pero ahí empezó, supongo, la historia del baterista. Sí. Contame cómo siguió esa idea, porque bueno, eso fue tu anécdota que te quedó en la infancia que te marcó, digamos, porque Ajá. yo calculo que cada vez que vos das un paso adelante o que creces a nivel musical, debes recordar esa situación y ese momento. Sí, claramente. Después, lo que me pasó es que ya en la primaria tenía un amigo eh, de acá que tocaba la guitarra. Y me acuerdo que hicieron una presentación en un 15, cuando se hacían, no sé si todavía se hacen los 15 en la cascada, en ese lugar. Sí. Y necesitaba él una banda, y armamos la banda hacia última hora, teníamos 12, 13 años. Y empezó, era como una banda de covers, rock de los 90, internacional. Y nunca pasó, porque claramente no estábamos preparados y cada uno siguió su camino de practicar el instrumento que tenía, digamos. Yo en ese momento no tenía instrumento. eh, y bueno, rotando en casa de amigos, di a la casa de alguien que tenía batería y ahí empecé, viéndolo a él, a copiar cosas. Todo pasó acá en Formosa, digamos. Sí. Siempre durante la primaria y la secundaria yo tocaba, hasta que en la secundaria mis viejos me compraron una batería y era prácticamente cumplir las obligaciones porque sabía que iba a tener más tiempo para tocar la batería. Claro, era Sí, tu momento extra, aparte de sí, ir al colegio, de estudiar, sí, volvía y sí. querías tocar la batería. Sí, pero nunca la dejé, siempre fue mi actividad paralela a la vida cotidiana, digamos. Eh, Después no alcancé prácticamente a tocar con bandas acá. Eh, sí me fui a Resistencia a estudiar otra carrera, seguí tocando y después me fui a Buenos Aires a estudiar otra carrera paralela a la música y ahí sí empecé a tocar y laburar como profesional, si se quiere. Tocaba en un quinteto de tango y tocábamos en casamientos. O sea, nuestro Ale, ¿y trabajo qué era carrera estudiaste y que fueron, digamos, paralelas a tu desempeño en la varias. música? Estudié Relaciones Internacionales y Sí. Ingeniería en Sistemas Informáticos. No tiene nada que ver, pero sí. Pero, digamos, la batería siempre estuvo presente, la música siempre estuvo latente, digamos, en Siempre, todo. sí, desde chiquito, sí. ¿Y cómo fue el acompañamiento de tu familia para tu elección en la música? Siempre fue muy bueno, siempre me apoyaron, pero creo que no fue, o sea, no fue como, nunca se me vio como que era mi actividad principal hasta que empezaron a pasar eventos de este tipo, que bueno, fui dejando lo otro para hacer eso, digamos, pero fue como una sucesión de cosas así, no es que dije, bueno, quiero ser músico y empezó. Yo a los 20 años tomé una gran decisión que fue irme del país eh, por varias becas que conseguí. Ya estaba tocando y ya tenía más o menos
entre 6 y 7 años de tocar y laburar como músico. Y empecé a mandar grabaciones para conseguir becas en universidades y escuelas de afuera. Sí, Pero no fue hasta ese momento, hasta que yo creo mi familia entendió como, bueno, se va a ir y bueno, no hay opción de que se quede, es músico, ¿no? Entonces, claro. ahí yo creo que se lo tomaron un poquito más en serio. Sí, y te acompañaron también en la Siempre, decisión. siempre, sí, sí, sí. Siempre contó, que eso es muy importante también. El rubro artístico siempre es muy difícil, ¿no? Para comenzar y durante, entonces se necesita el apoyo de ese familiar que estén con uno, ¿no? Bien. Luego de recibir el acompañamiento de tu familia, ¿qué valores quedaron firmes en vos y que hoy en día vos los tenés latente para poder ejecutar tus proyectos? Eh, Valores me quedaron muchos, sobre todo los que tenía acá con mis amigos, que es ese como calor, no sé si se dice así, pero formoseño, estar todo el tiempo en casi todas las actividades. Yo en los países donde viví, culturalmente son un poquito bastante diferentes, entonces no se comparte tanto tiempo, o sea, se hace la actividad y cada uno va y hace otra y Sí, te encontrás cuando volvés a hacer esa sí, actividad, pero no se comparten muchas cosas que acá sí, la sobremesa, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos no hay sobremesa. Eh, que eso está buenísimo y lo volví a vivir acá, me parece increíble. O sea, tener ese tiempo de, bueno, terminó el asado y nos quedamos 3 horas más a hablar de la vida. ¿considerás que en Formosa existe esa cultura y esa idiosincrasia del juntarse, del Sí, reunirse, sí, sí. del compartir? Sí, 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 claro, claro que sí. Diariamente se ve. Eh, la gente se toma todavía su tiempo para compartir o saber en qué anda uno. Como, y eso está bueno, tiene su valor, me parece. Bien. Ale, ¿qué anécdota quisieras contar que marcó tu historia? Me contaste una anécdota de tu infancia. Sí. Bueno, a lo largo de tu desarrollo, bueno, que Ujú. decidiste irte a los 20 años a vivir a Estados Unidos. ¿Qué anécdota quisieras contarle al público desde tu experiencia, donde quieras, en la parte del mundo, porque estuviste en Estados Unidos, Ujú. Colombia y en otros países también? Sí. ¿Qué anécdota puntual te quedó que para vos marcó un antes y un después en tu carrera? Anécdota. Eh, Tengo una de un profe de acá, que de hecho voy a tirar el chivo y le voy a mandar un gran saludo, se llama Omar Gaona, que fue una clase, empecé a tomar clases particulares de batería con él, Sí, eh, que en ese momento las dictaba, ahora creo que ya no, pero llegué 15 minutos tarde a la segunda clase creo que fue, eh, y me abrió la puerta, no me acuerdo cuál fue la explicación y me la volvió a cerrar. Eh, y nunca entendí esa lección hasta que fui a estudiar afuera. Eh, el tiempo vale mucho y la puntualidad vale mucho en casi todas las cosas. Y por ahí, eh, por la costumbre esta de compartir más tiempo del quizá el que se debe, claro. estamos mal acostumbrados a subestimar ese valor. Yo creo que la primera lección, buena lección que tuve en mi vida fue esa, la de los 15 minutos. Yo decía, yo tenía 16 creo. Sí. O sea, como, ¿cómo puede ser que 15 minutos, por 15 minutos, me acuerdo me enojé un mes. Y no Hermano, volviste seguro a la no clase. quería ir más a clase, ¿no? Entonces, mi viejo después me convenció, bueno, seguí yendo. No pasó más después, obviamente no pasó más tampoco que yo nunca más llegué tarde a nada, Claro, como que te sirvió de lección eso claro. también. Pero de ahí pasaron muchas, hasta hace muy poquito me pasó, siempre me van pasando, pero esa fue puntual, yo creo la primera que me organizó en ese camino de tomarme la música más, un poco más seriamente, ¿no? Claro, Y tomarla así como una carrera más. sí. Contame tu historia musical y con qué artistas latinoamericanos e internacionales participaste y de qué forma. Em, la primera fue una compositora que se llama Sarah Walk, que fue, yo tenía un trío, éramos un trío de rock, si se quiere, indie progresivo, que componíamos los tres. Al salir de la universidad allá, la conocí en la universidad, y hicimos como una mini gira en la costa este de Estados Unidos.
Y ahí también aprendí mucho sobre lo que era no solamente ser músico, sino que todo lo que conlleva a ser músico, de acuerdo al proyecto en el que estás, algunos tienen más logística que otros. Claro. Entonces, muchas veces no te toca solamente tocar, sino que te toca hacer lo que haga falta. Eh, y un poco eso de poner el lomo, tenés que ser maletero, cafetero, baterista, músico, lo que haga falta. Y en la mayoría de los proyectos en los que estuve, de acuerdo a la organización que tienen, algunos más grandes que otros, siempre pasa eso. Y para mantener un poco las buenas relaciones y el trabajo, siempre toca aprender a tener esa predisposición de hacer lo que haga falta, que muchas veces uno se confunde y se le Sí. pierde esa predisposición. Pero, pero era ella, Sarah Walk. Después yo hice una gira con un artista productor colombiano que se llama Mateo Lewis. Eh, y ahí conocí, por medio de esa gira, conocí a la gente de una banda que existe todavía que se llama Messier Perine, que giran mucho y tocan mucho. ¿Qué género tocan? Se le dice música mundial, world music le dicen al término, pero básicamente es mezclar muchos estilos. Eso es lo que hacen, es mezclan cumbia colombiana con música popular, con gypsy swing del año 30, o sea, tienen como una fusión de géneros, digamos, y que está buenísima. Con ellos trabajé como músico de planta 4 años, que fue la banda con la que más giré. Con ellos hicimos Festival de Jazz de Montreux en Suiza, el Masala de Berlín lo hicimos 3 años, el Lollapalooza de Chile del 2014. En Argentina tocamos varias veces en Niceto. ¿Qué otro más? En Brasil hicimos la Virada Cultural 3 años seguidos, que es un festival cultural que hace el gobierno de Brasil. Está buenísimo. Ah, tenés Sí, 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 sí. una recorrida importante Sí, por sí. varios países. ¿Y cómo fue la participación con Cumbiana de Carlos Vives? Con Cumbiana fue muy único todo. La verdad es que yo ni esperaba que pase y pasó. Y fue justo cuando comenzó la fase 1. ¿Plena pandemia? En plena pandemia, cuando comenzó la fase 1, que yo había vuelto, a mí me agarró la pandemia 3 meses, 3 meses después que volví de unas vacaciones Sí. y me quedé en Formosa. Yo en ese momento vivía en California, se cerró California por las medidas y se cerró Formosa. Entonces, Claro. el mejor lugar era quedarme. Y estuvo buenísimo porque pensé que no, o sea, empecé incluso a pensar en cambiar un poco la carrera musical por el hecho de que ya no podía girar, ni tocar, ni hacer nada de lo que venía haciendo antes, que me permitía andar por el mundo, básicamente. Y armé un estudio chiquitito en la casa de mi mamá, que todavía lo tengo, eh, donde traje alguno que otro equipo, traje mis instrumentos y cosas. Y ahí empecé a grabar para amigos, porque todo el mundo estaba encerrado y no se podía ir a estudios de grabación per se, digamos. Y tenía un amigo que justo me contacta por email y le habían dado la producción de ese disco. Eh, y me dice, dale, ¿te animás a grabar unos samples? ¿Qué sé yo? Yo se los muestro a Carlos y bueno, vemos. Entonces empecé a hacer pruebas en la casa. O sea, en tu casa, donde En armaste la tu casa estudio. donde era mi pieza. Sí. O sea, era mi pieza donde... O sea, se grabó. Es muy importante destacar que eso Es se tremendo grabó porque se en grabó en mi Formosa. pieza donde empecé a tocar la batería. O sea, donde tuve la primera batería que armé en el Sí. barrio Mariano Moreno, ahí. O sea, cero tratamiento acústico, no es un estudio de grabación ni un cuarto de lo que es este. Eh, y empecé a hacer pruebas ahí, usando obviamente todos los colchones que había en la casa, sábana frazada y la teoría que tenía de lo que habíamos aprendido en la facu y prueba y error. Claro. Hasta que mandé unos samples que le gustaron a él y bueno, me dijo, bueno, listo, grabá esta canción, ya le gustó el sonido, tocá tal y tal cosa, me dieron como 48 horas para que haga el laburo, que obviamente no dormí hasta que me aprobaron el laburo y bueno, resultó en eso En que la me abrió, distinción que recibiste. resultó en eso porque después que ellos aprueban eso y sale el disco, me generó un montón de trabajo de manera remota, porque
Como que fue la apertura, digamos, para otros Claro, caminos. porque era como, bueno, ahora Ale tiene un estudio que graba, suena lindo, listo. Y empezó, durante toda la pandemia me dediqué a hacer eso, que es la grabación remota, digamos. Claro. Obviamente ahora ya lo acondicioné y ya aparece un estudio, ya no es ¿Y más. hoy cómo estás? ¿Estás enseñando la batería? ¿Tenés alumnos? Sí, desde ese estudio sigo grabando de manera remota. Eh, Ahora también trabajo con una marca internacional que se llama Mapex, que fabrican baterías y hago videos promocionales desde ahí. También doy clases a chicos de acá de Formosa que van de lunes a sábado, todas las tardes. Y alguna que otra grabación de proyectos míos que estoy empezando acá con amigos que dejé del rubro, ¿no? Que ahora me estoy reencontrando, saliendo a tocar de vuelta, haciendo todo el círculo de música que se puede hacer. Ale, ¿tenés algún artista favorito o un músico que te inspiró siempre y que lo admirás? Siempre tuve desde chico, desde que me mostraron la música de Chick Corea, que de hecho hace poquito falleció, y Herbie Hancock, que son pianistas eh, de la escena fusión de jazz de Norteamérica, siempre me gustó esa música. Siempre tuve como una reacción, eh, no sé si corporal, pero mental a todo lo que venía, a todo lo refinado que venía de África, que yo creo que fue lo que hicieron ellos con el jazz. Claro. Tienen mucha influencia o descendencia afro, pero mezclada con nerdismo, le digo yo que es. ¿Podemos hablar de una especie de conexión que tuviste con ese género? Eh, sí, sí, claramente. De hecho, yo en la universidad estudié historia afroamericana del arte, que fue lo que más me gustó en realidad, que te cuenta un poco de dónde viene la música en realidad. Y tiene mucho que ver con ancestros africanos que tenemos todos. Entonces, después fue pasando, obviamente, por un montón de culturas y países, se fue refinando, pero siempre tuve como esa atracción hacia eso, ¿no? Y por qué existía un Little Richards antes que Elvis, pero bueno, lo conocemos a Elvis, ¿no? A Little Richards. Sí. Entonces, Fue más popular que el otro. como que eso me generaba intriga, por eso empezó la curiosidad, ¿no? ¿Cómo definirías tu estilo musical desde que venís desempeñándose? No tengo un estilo. No tenés un Y estilo. me defino como que no tengo un estilo. Sos auténtico. No sé si auténtico, pero no me agarro de ningún estilo porque sería intentar etiquetarlo para venderlo. Y justamente me parece que los estilos existen por eso, no porque haya un estilo. Bien. Entonces, Ale, ¿en qué festivales nacionales e internacionales lograste participar? nacionales, aunque no lo creas, el único fue un festival de tango en Buenos Aires, que se llamaba Festival de Bares de Tango, que fue en San Telmo. Después, todos los otros festivales son internacionales, que son un poco los que ya te conté. El Diña en Polonia fue un festival femenino de jazz, Sí. que creo que el percusionista junto a mí éramos los únicos hombres, porque el resto eran Todas mujeres. estuvo buenísimo. Sí. Em, Después otro que me acuerde, porque son más de 100 festivales, estoy tratando de acordarme. Muchísimo. Y yo dejé de girar de forma internacional justo cuando empezó la pandemia. En el 2019, el último, que esa tengo otra anécdota buenísima, el último show que yo hice de manera internacional fue en Wuhan, a 2 cuadras del famoso mercado donde en teoría salió el murciélago. Ah, el origen del COVID. El murciélago que comenzó todo, ¿no? Y volvimos 3 meses a Formosa, no trajimos COVID, nos hicieron todos los test, todo, no pasó nada. Me parece que vos sos No, el no, que... no. No fui yo el que originó todo. El paciente cero de Formosa No. fuiste vos. Sí, pero no. Nada. No. Y fue eso en fue, Wuhan. digamos, un festival. Eso fue, ¿De qué se trató ese festival? Eso fue un festival que organizó la Alianza Francesa para promover la cultura francesa en China. O sea, yo me fui de gira con 4 franceses a promover la cultura francesa
y a avisarles que no iban a ganar la Copa del Mundo en el 2019 ya. Vos fuiste un visionario, ¿sabes? Claro, claro, claro. En el 2019 ya lo sabía. No. Em, fue como ese proyecto. Fueron 6 conciertos en 20 días, no fueron tantos, Ah, una gira, no, pero bastante, o estuvimos sea, 20 días en China y después volví a Formosa. Sí, sí, sí. bien. Esa fue la última. Ale, contame cómo es la conexión entre la música y tu interior. Em, no sé si verlo como una conexión, sino que yo creo que, que tratar de vivir mi vida de forma musical me hace ser un poquito más genuino. O sea, como aceptar lo que soy, lo que hago, y si tengo que hacer otra cosa, usar cosas que tienen la música para otras cosas. Están buenísimas. Me mantiene como más genuino, yo creo, trato de no mentir, ¿no? La mayoría del tiempo posible. Bien. Y bueno, tenés una participación en otras bandas, digamos, que vas rotando acá en la provincia, digamos. En la banda de jazz, en otras bandas, digamos, que va participando. ¿Qué significa el público para vos? ¿Cuál es la importancia del público para un músico? Y si no es todo, es un poco más que todo, porque en realidad lo que hacemos es llegar a la gente de alguna manera, ¿no? Llegar al... em, entonces, es raro porque es como un doble ejercicio siempre, es como Sí, trabajar en lo que tiene uno para los demás, o sea, es muy parecido a lo que uno tiene que hacer, ¿no? En claro. la vida. Eh, pero sí, estoy siempre pendiente de lo que genera cuando toco o trato de generar cierta reacción, emoción. Eso lo trabajamos siempre, desde la gente con la que grabo hasta con la que toco todos los días. Claro. ¿Qué proyecto tenés aparte, bueno, cómo se llama, contarle a la gente cómo se llama tu estudio, donde vos das clase de batería, dónde contactarte, si tenés algunas redes sociales o cómo hacer la difusión de tus clases? Y también, ¿qué otro proyecto tenés? Si hoy estás encarando algún tipo de proyecto, o estás con la idea de querer hacer otras cosas. Ajá. Sí, el estudio se llama Lewis, con H. Eh, lo pueden encontrar, tiene su página de Instagram, donde contesto mensajes, ahí tienen inquietudes de saber por clases, grabaciones. Tengo un trío que volví a retomar hace poquito de jazz, que solíamos tocar en la ciudad, Ujú. que le pusimos La Escureta, eh, ¿Por qué ese nombre? porque en el trío está Víctor Scura, que es un pianista paraguayo, Sí, y el bajista bastante conocido acá en la escena local, amigo mío, que se llama Juan Argüelles. sí, Él toca y solemos armar eventos así esporádicos. Estamos con ganas de hacerlo más seguido, pero ese es como donde me pueden ver en vivo. claro. El resto del tiempo soy un poquito más ermitaño, o sea, estoy saliendo menos a tocar en vivo, ya con el tiempo. Proyectos ambiciosos, sí, estoy tratando de mudarme de la casa de mi mamá, obviamente. Esos son Eh, proyectos más personales. no, el estudio, que el estudio lo tengo que sacar, porque si no, los vecinos me van a echar del barrio. Pero, pero sí, la idea es un poco esa, como agrandar un poquito el estudio, tomar más alumnos, hacerla Bien. un poquito Entonces más vamos a grande. invitar a toda la gente que se contacten a través de las redes sociales con el estudio Lewis. Para todos los que quieren aprender batería de todas las edades, te recibís De alumnos de todas las edades. 6 años para arriba. De 6 años para arriba, Sí. perfecto. Ale, vamos a ir cerrando Ajá. y quiero hacer puntapié y que volvamos al Alejandro, a la Ajá. persona Alejandro, Sí. de todo, además de ser el músico, también como persona. Eh, ¿Cómo se definiría Alejandro Giuliani? No, una pregunta dificilísima. 3 características. Eh, músico, humano, no sé, formoseño. Las 3 cosas que te puedo decir. Eh, no sé si tengo que explayarme un poquito, ¿sí? Músico. El Alejandro músico. No tiene género. Tiene curiosidad por casi todos los géneros musicales que existen. Siempre tratando de aprender de todo y aportar, me parece muy importante del lado creativo, ¿no?
Humano, siempre me interesa relacionarme con personas nuevas, conocer, aprender desde ahí, del lado humano, ayudar en lo que puedo, pedir ayuda cuando no puedo. Y formoseño, todavía me gusta el tereré con limón a la siesta. Eh, el borí borí de la abuela que lo extraño porque no está más. El fútbol. Ya no puedo jugar más porque me tengo que cuidar la articulación, si no, no toco bien la batería. Y eso, el compartir después de cada actividad. Eso me parece que nos identifica y está bueno. Bien. Ale, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer que estés acá en nuestro living, que nos acompañe. Fue un honor y un placer conocer tu historia, más allá que más o menos sabía rasgos generales, pero la verdad que es muy importante que personas como vos y músicos como vos cuenten su historia, porque son formoseños y son formoseños que están triunfando a nivel internacional y que le está yendo muy bien y que quizás son historias que no se conocen. Y es muy importante. Y yo quiero que todos los músicos tomen el ejemplo de Ale, de que él se animó a venir acá y a contar su historia muy rica en todo lo que tenga que ver con la música. Gracias, Ale, por estar acá. No, gracias a vos. Gracias. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en un nuevo ciclo de entrevista NEA Hoy y nos vemos la próxima con más historia de vida de todos los formoseños.